Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 11, donde dice: Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Nótese que este es un dicho fiel, ya que esto puede referirse a lo que viene antes que todas las cosas, es decir, todo lo reproche y también sufrimiento a través de la ministración del Evangelio, que se soportan por el bien de los elegidos, y eso ciertamente obtendrá la salvación en Cristo y la gloria eterna a la cual están predestinados, o a lo que sigue, siendo de importancia y difícil de creer, ya que la muerte llevó a la vida y los sufrimientos fueron el camino a seguir. El reino de Dios, el apóstol lo presenta de esta manera, afirmando su verdad, que era seguro y cierto, y que debía ser además creído y dependía de Él como tal. Dice, porque si estamos muertos con Él. Esto debe, por tanto, aplicarse también a estos días, es decir, con Cristo, como todo su pueblo, en virtud a la unión a Él. Están muertos con Él y en Él, y ellos siendo uno en un sentido legal. Cuando Él murió, ellos murieron con Él, siendo crucificados con Él, como su cabeza y representación. Su viejo hombre, sus pecados, también fueron crucificados con Él, siendo imputados a Él y puestos sobre Él. Y a través de la eficacia de su muerte, se convirtieron en muertos al pecado, tanto a su poder condenatorio como a su poder de gobierno, y así se plantan juntos a semejanza de su muerte, de modo que, al morir una vez por el pecado, y que ya no vuelve a morir, mueren por el pecado y están vivos para con Dios, y vivirán, por tanto, para siempre. Además, esto de acuerdo con lo que sigue, puede entenderse de los santos que mueren por amor de Cristo y el Evangelio, y por el cual se conforman con Él y sienten la comunión de sus sufrimientos, y se puede decir que están muertos con Él. Sigue diciendo este versículo: también viviremos con Él. Los que fueron crucificados con Cristo y sepultados con Él, resucitaron con Él de entre los muertos y fueron justificados en Él, como su cabeza y representante. El don gratuito llegó a ellos para justificar la vida, y los que están muertos al pecado, a través de la eficacia de su muerte, viven una vida de santificación que tienen de Él y además son mantenidos y apoyados por Él, y lo son para su gloria. Y tengas en cuenta que viven una vida de comunión con Él, en cuyo favor está la vida, y aunque mueran, y por causa de Él resucitarán, y porque Él vive ellos también vivirán, incluso una vida de gloria, felicidad y placer infinito. Y esto es parte del dicho de los fieles, y ser creído, y es creído por los santos. Nótese lo que dice Romanos, capítulo 6 y versículo 8, dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Además, dado que la palabra Él no está en el texto original y se habla de los elegidos en el versículo anterior, entonces, ¿qué pasa si el sentido debería ser esto? Esta es una verdadera doctrina y de hecho, si nosotros y los elegidos de Dios mueren juntos en la misma causa y por amor a Cristo y al Evangelio, tengas en cuenta que viviremos juntos en la felicidad y la gloria eterna.
Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Aquí hay una expresión condicional mediante el futuro del verbo que equivale a negar, es decir, renunciar, rehusar o rechazar. En el supuesto de que un creyente que niega a Cristo, en lugar de negarse a sí mismo, aunque es aquí una posibilidad, no es menos cierto que también es una realidad que se produce en muchas ocasiones, ya que negar significa decir no, en este caso, a Cristo. Nótese que el creyente que niega al Señor como consecuencia de su poca disposición al compromiso cristiano, Pablo estuvo exhortando a Timoteo a asumir su ministerio, aunque para ello tuviese que sufrir aquí. Con la estrofa del himno vuelve a recordarle que es posible negar al Señor. Así pues, el ejemplo del apóstol Pedro es elocuente, ya que él amaba al Señor, le prometió fidelidad hasta la muerte y sin embargo le negó. Marcos, capítulo 14 y versículo 68 dice: mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. En caso de negar a Jesús, cualquier creyente, el resultado será que él le negará a quien le niegue. Y Pablo usa otra vez el mismo verbo también en el futuro. Hay para esto una solemne advertencia de Cristo mismo. Allá, en el Evangelio de Mateo capítulo 10 y versículo 33 dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así pues, la situación definitiva para aquellos que no tuvieron en cuenta la fidelidad, recibirán lo que ellos sembraron, ya que negar es decir no, lo que significa, por otro lado, rechazar a Jesús y también a su señorío. Y debe de considerarse detenidamente que, cuando un creyente rechaza, está diciendo no a Cristo. Así pues, por tanto, quien así haga, no debe de esperar otra cosa que también que reciba un no rotundo del Señor en su comparecencia ante el tribunal de Cristo. Aunque no se trata de perder la salvación, pero sí de perder la vida que pudo haber ganado, en el sentido de que cuanto ha hecho es meramente temporal y no tendrá rédito alguno para la eternidad, ya que las recompensas de las que antes habló el apóstol Pablo serán negadas porque no tuvo en cuenta el valor de servir al Señor. Y es más, se trata de un menosprecio a quien dio todo por él. Entonces, el creyente como el apóstol Pedro, que le negó, tiene ocasión de confesar el pecado. La primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No se trata pues de la pérdida de la salvación, pero sí de ser avergonzado en el día del Señor. También la primera carta de Juan, pero ahora el capítulo 2 y versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. El himno, cuya última frase posiblemente sea del apóstol por el descuadre poético que se produce con ella, orienta el pensamiento hacia la fidelidad suprema del Señor.
La gran verdad es esta: algo que el creyente puede hacer es ser infiel, pero es imposible que Dios lo sea. El sentido de infiel conlleva el mostrarse falso a sí mismo. Por otro lado, cosa imposible para Dios. Los dos verbos están en presente, lo que indica que frente a las continuas infidelidades del creyente está la permanente fidelidad de Dios. No cabe duda de que esta afirmación entre las que aparecen en la palabra fiel, que concluye aquí, es de profundo descanso para el creyente. El consuelo de la fidelidad de Dios mitiga toda aflicción que pueda pasar el creyente. Hebreos, capítulo 10, versículo 23, dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Pero también nótese que es una solemne advertencia para quien le niegue. Cristo cumplirá su promesa cuando dice que Él también le negará. Muchas veces la verdad expresada se toma en sentido de que, aunque nosotros seamos infieles, podemos contar siempre con la fidelidad divina, que no prestará atención a nuestros fracasos para cumplir sus promesas de bendición. Esto es una mala percepción de la verdad, ya que la fidelidad de Dios es para llevar a cabo tanto sus promesas como sus advertencias. La disciplina para las acciones infieles permanece, por cuanto Dios es fiel y no puede pasar por alto la infidelidad del creyente. La causa de la fidelidad de Dios está claramente expresada en la última frase, y lo hace positivamente, cuando dice: no puede negarse a sí mismo. Pero podría expresarla también en modo negativo: si no es fiel, se negaría a sí mismo. Note que la negativa que está en la frase determina la imposibilidad de que eso pueda ocurrir. Esta es una imposibilidad esencial, puesto que ser infiel sería dejar de ser Dios, ya que Él no puede negarse en el sentido de hacer algo contrario a su personalidad. En Dios, el hacer no puede ser distinto al decir, porque negarse sería dejar de ser el que Él es. Continúo ahora con el versículo 14, donde dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pablo está estableciendo otro mandato concreto. Cuando le dice a Timoteo: estas cosas recuerda. Note que se trata de mantener la enseñanza contenida en la palabra fiel, que acaba de citar el apóstol en los versículos 11 al 13. Esta era la misión de Timoteo. No es tanto que le recuerde él para sí, sino para otros, que en el contexto debe de considerarse como quienes enseñan en la iglesia. Y esto quiere decir que el problema que el apóstol le había encomendado afrontar en la iglesia en Éfeso no había desaparecido, por lo menos totalmente, que todavía alguno se empeñaba en una predicación no solo estéril, sino también dañina. Así pues, se le reclama que testifique solemnemente, transmitiendo a los hombres idóneos para enseñar, como así muestra el versículo 2. La exhortación, por tanto, es que una advertencia solemne hecha delante del Señor. Esa demanda se hacía en su presencia y con su autoridad. Puede entenderse como ponerlos bajo juramento delante del Señor.
no es sólo la autoridad apostólica que podía usar Timoteo en ese caso, sino una mucho mayor, ya que la hacía delante de Dios, esto es, en su nombre. Lo que no debía de hacer el maestro bíblico era contender sobre palabras. Y note que el verbo que usa aquí es un verbo compuesto por dos palabras, guerrear y disputar. De ahí el sentido de contender sobre palabras. El apóstol está aludiendo a guerra de palabras en la iglesia. Y posiblemente tenga en mente lo que ha llamado en el escrito anterior a Timoteo, es decir, vana palabrería, que era el modo de predicar de quienes se habían apartado de la verdad, como así enseña 1 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 6. Y es probable que el problema hubiese disminuido notablemente, pero sin embargo, el riesgo de que permaneciese en alguno y pudiera alcanzar a otros motiva la demanda aquí del apóstol. Así pues, se trataría de discusiones sobre asuntos problemáticos o cuestiones de tipo de genealogías. Tito, capítulo 1 y versículo 10 dice: «Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión». La forma de predicar de ese modo era propio de quienes estaban envanecidos en sus propios criterios y también sus propios conceptos, como así se puede observar en la primera carta a Timoteo, capítulo 6 y versículo 4. Y note que son las discusiones de quienes toman la verdad para beneficio propio, buscando seguidores suyos y el engrandecimiento personal propio de la carnalidad, de quienes insisten una y otra vez en esta forma de enseñanza. La primera carta a Timoteo, capítulo 6 y versículo 5 dice: «Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales». Note que la primera consecuencia que acarrea esa manera de enseñanza es que no aprovecha para nada. Esto quiere decir que es algo completamente inútil. La verdadera inutilidad es la carencia de poder para edificar. Ni es una enseñanza que toca la vida del creyente, ni es el elemento para dar una mayor capacidad y conocimiento acerca de la palabra de Dios. Por tanto, la palabrería es expresión del hombre, pero está distante de la que procede de Dios. Y la segunda consecuencia es que esa enseñanza produce todo lo contrario. En lugar de edificar, lo que hace es destruir. Y literalmente el apóstol dice que es para catástrofe de los creyentes. Etimológicamente significa volver abajo o poner al revés. Es todo lo contrario a la edificación, que levanta de abajo arriba. La palabra que no edifica hace todo lo contrario, es decir, destruye. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad». Una nueva demanda establece el apóstol para su colaborador Timoteo, que reclama su atención. Y la primera, que como casi todas, la del apóstol, la expresa en imperativo, por lo que debe considerarse como un mandamiento que impulsa a la diligencia. Así pues, el término denota poner cuidado y actividad para ejercer algo, sinónimo de prontitud, agilidad y prisa.
La exhortación dirige al que debe ser diligente para que ponga de su parte todo lo posible en una determinada dirección de la vida. Es necesario entender que si bien, como dice Filipenses capítulo 2 y versículo 13, Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso no supone que el creyente sea un elemento pasivo, es decir, mero instrumento en las manos de Dios para hacer su voluntad, sino todo lo contrario. Dios le capacita y le da los recursos necesarios, pero Él ha de poner diligencia para utilizar bien lo que recibe de parte de Dios, ya que la diligencia permitirá que se presente a Dios en el sentido de comparecer ante Dios. Así pues, la comparecencia de Timoteo y en general la de todo creyente que sirve en cualquier actividad de la obra de Dios no es ante los hombres, sino ante Dios. Y la aprobación y reprobación del ministerio no tiene que ver con la apreciación humana, sino la divina. Y tengas en cuenta que lo que ha de buscarse es siempre la aprobación de parte de Dios, ya que la construcción de la cláusula con dativo aprobado como acusativo predicado manifiesta la aprobación que Dios hace de la obra. De otro modo, como quien comparece ante un maestro y recibe la aprobación a un examen que demuestra su capacidad. Por tanto, la comparecencia ante Dios es como obrero, y el maestro o el pastor en la iglesia no es dueño, sino siervo. La palabra griega que el apóstol usa denota un trabajo y muchas veces se usa para referirse a un trabajador en el campo. En general se trata de un obrero, alguien que sirve con su trabajo. Es también necesario tener bien claro que el máximo nivel que un creyente puede alcanzar en la obra es la de ser siervo. Así lo entendía el apóstol Pablo, que quería pasar a la historia como un esclavo de Cristo. La primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 1, dice: Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Por tanto, para ser aprobado no debe tener nada de qué avergonzarse. Para delimitar esta condición usa un adjetivo intensivo con er, negativo que equivale a no tener de qué avergonzarse. Téngase en cuenta que en la iglesia había algunos que pretendieron ser maestros usando el ministerio para sembrar confusión y dudas entre los creyentes. Y esta forma de actuar delante de Dios es vergonzoso. De ahí que diga a Timoteo que su ministerio, consistente en la enseñanza de la palabra correctamente, traería una consecuencia que era no tener de qué avergonzarse. Dios no tendría, por otro lado, que reprobar su ministerio. Y el secreto de todo esto es usar bien la palabra de verdad. El verbo que el apóstol utiliza aquí es seguir la línea recta, usada también para referirse al trabajo de alguien que tiene que cortar una tela y lo hace cortando recto. Note que la figura del lenguaje aplicado al ministerio de la enseñanza de la palabra significa que traza rectamente, es decir, expone correctamente la enseñanza con precisión. Y naturalmente esto exige competencia, que la confiere el don que el Espíritu concede y que capacita al maestro, estudio, para conocer bien la palabra que ha de ministrar, oración, pidiendo también la dependencia de la ayuda y la conducción divina para aplicar la palabra de Dios.
De manera que lo que ha de hacer el maestro es usar bien, enseñar bien la palabra de verdad. No cabe duda que está pensando en la exposición bíblica. Y tengas en cuenta que el verdadero maestro maneja bien la palabra de verdad, esto es, la Escritura. Está usando la Biblia y contextualizándola a las necesidades de cada lugar, tiempo y situación de los oyentes. No es aquel que discute sobre una palabra y se detiene en una expresión al margen del contexto, tanto próximo como distante. Ya que el hombre que usa correctamente la palabra de verdad no la cambia, no la pervierte, no la mutila, ni la distorsiona, ni hace uso de ella con un propósito malo en el pensamiento. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, aquellos que se dicen a sí mismos cristianos, pero ignoran la Biblia, ciertamente serán avergonzados en el juicio. Y aquellos que rechazan totalmente la palabra de Dios y por tanto al Salvador Jesucristo, les pasará en el futuro lo que la misma palabra de Dios dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 6 y versículo 23, donde dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo y amiga oyente, por un lado, hay una consecuencia por el pecado, que es el juicio y la condenación. Pero por otro lado, hay algo que Dios ofrece al pecador arrepentido, ¿y qué es? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te invito ahora a que tú aceptes lo que Dios te ofrece, y es la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, te animo a que ores conmigo si nunca antes lo has hecho, esta oración de fe para invitarle a Jesucristo a que venga a tu corazón. Ora conmigo y repite esta oración que yo hago. Señor Jesús, en estos momentos yo te pido perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados. Me arrepiento totalmente de ellos. Te pido que tú me perdones, que escribas mi nombre en el libro de la vida, y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.